Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo para poder meditar en la palabra del Señor y vamos para ello a ir al libro de Nehemías capítulo 13 y vamos a meditar bajo el tema ordenando la casa de Jehová. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Alán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos a los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de las cámaras de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Y en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32, cuando estaba el rey Aterjerjes de Babilonia, fui al rey y le pedí permiso algunos días para poder volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasab por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios asolada, abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y de los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos a sacerdotes de Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por leales y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá eh, a algunos que pisaban en lagares del día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también sus uvas de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y todas las mercaderías y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí
a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo aquel mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día del reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban las lenguas de Asdod, porque no sabían las lenguas judaicas, sino que hablaban conforme la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedecimos y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasab, era yerno de Sanballat Horonita, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para los para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, para mi bien. Que el Señor añada bendiciones, ¿verdad? Su palabra. Estamos hablando de un orden que hizo Nehemías en el pueblo de Israel. Un pueblo que ha sido abatido, según la historia, ha sido abatido desde antes y ha seguido abatido, pero ha seguido en desobediencia, ha seguido en pos de costumbres paganas, enredándose con extranjeros, con personas que no son temerosas de Dios, cuando ellos tienen una promesa divina, pueblo escogido por Dios, pero ellos se han olvidado de hacer el bien, se han olvidado de hacer las cosas ordenadas, se han olvidado de muchas cosas. Y en los tiempos aquellos, cuando se abrió el libro de Moisés y se leyó, estaba oyendo el pueblo y fue hallado escrito en él
que los amonitas, moabitas no deberían de entrar jamás en la congregación de Dios. Y por cuanto ellos no salieron a recibir a los hijos de Israel cuando venían cautivos de Egipto, no los recibieron con pan y agua, sino que les dieron dinero a Balaam para que mejor los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. El ser humano es así. Quiero llevarlos al libro de Números 22, 1 al 6. Números 22, 1 al 6. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustiaba Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esa gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor y en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habitan delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldice ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tal bendiga será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Estas personas, conociendo el bien, no hacían las cosas correctamente. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. No podemos maldecir a nadie, no tenemos derecho de hacerlo, pero sí, cuando se oye pues que la ley separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de que esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, dice, y les había mandado hacer una cámara en el lugar de los atrios de la casa del Señor, donde guardaban todas las ofrendas, los utensilios, el diezmo, el vino, todo lo que era para honrar al Dios. Y al mirar todo ese tipo de desorden, los cantores, los porteros, todos se habían ido para sus heredades. Había un solo desorden, había un solo desorden. Y cuando todo eso sucedió, dice Nehemías, que él había pedido al rey permiso para ir a Jerusalén. El rey Atarjerjes era rey de Babilonia y le pidió permiso para ir allá. Todo lo que estaba sucediendo allá, él no estaba. Pero al volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice que le dolió en su corazón de tal manera y lo arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y que hiciesen volver los utensilios a la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y al mismo tiempo encontró de que las porciones de los levitas no se les habían dado y que todos se habían ido para sus heredades, para sus lugares.
Los levitas y los cantores ya no estaban allí, ya no estaban sirviendo allí, habían huido. Había un desorden total. Entonces reprendió a los oficiales y les dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y él los hizo regresar. Y los reunió, ¿verdad? Y los hizo regresar en sus puestos. Volvieron a sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo, trajo el vino, trajo el aceite y a los almacenes. Queremos nosotros hacer un reforzamiento en esto. Si Nehemías, siendo una persona no tolerante en los desórdenes que se hacían en la casa del Señor, y tenía la autoridad y el valor suficiente para darle vuelta a todo lo que no estaba de acuerdo para el servicio de Dios, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no tratamos de ser celosos con las cosas de Dios y poner orden en la casa del Señor? Si no ponemos orden en nuestra propia casa, mucho peor vamos a poder poner orden en la casa del Señor. En la casa del Señor todos los utensilios que deberían de ser de honra y gloria para el Señor, en un ratito están adorando a Dios, estamos bendiciendo el nombre de Dios y estamos llorando en la presencia de Dios. Y al salir de ese lugar, solo ponemos un pie afuera y empezamos a hacer crítica de nuestros hermanos, a hacer crítica del que predicó, a hacer crítica del que cantó, que las alabanzas no eran movidas, que estaba aburrido, que no hubo ese movimiento que a muchos les gusta porque les recuerda el mundo. Y empezó a hacerse un solo desorden de críticas. Y nosotros participando con nuestros oídos, oyendo todas las críticas que se hacen de los mismos hermanos de la congregación, utensilios que son de honra en segundo para el Señor y son de deshonra al salir de la casa del Señor. ¿Acaso tú eres cristiano de cuatro paredes? ¿Acaso el Dios tuyo solamente está allí? Es una persona a la cual tú debes de respetar solo cuando estás en la presencia de Él y afuera de ahí ya no hay nada. Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nosotros tenemos que aprender a tener temor de Dios. Debemos de aprender a tener orden en la vida espiritual de nosotros mismos y ordenar alrededor nuestro. Debemos de ser celosos con la obra del Señor. Tenemos que tener una delicadeza. No tenemos que ser extremistas, pero sí tenemos que ser leales, sinceros. No hacer nada con fingimiento, sino con sinceridad, con profundo corazón. Como dice en la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y más allá de nuestras propias fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los mandamientos principales que el Señor dejó. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a permitir que en la casa de Él hayan desorden. No vamos a permitir que en nuestra casa hayan desórdenes. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no les vamos a hacer daño a ellos porque no vamos a querer que nos hagan lo que nosotros les hacemos a ellos, que es la regla de oro, con la misma vara que mide será medido. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta situación tan difícil para el ser humano de poder ser leales a Dios y hacer las cosas solamente para honrar a nuestro Dios y tener ese celo en nuestro corazón? No celo de maldad, no celo egoísta, sino un celo de amor. Cuidar que lo que se hace en la casa del Señor es para la gloria de Dios y no tener esas diferencias, esas preferencias de permitir que la gente haga lo que quiera hacer. Imagínense que estaba escrito en el libro de Moisés, dice,
que no te tenían que enredar con mujeres extranjeras, con personas extranjeras, con personas que no eran cristianas. Para ellos era un gran temor cuando me imagino que ellos tenían que cerrar sus ojos cuando miraban a una persona muy parecida, muy atractiva, muy atractivo, porque el pecado les entraba por los ojos y se enredaban con lo prohibido. ¿Será que nosotros tenemos que caminar por las calles con los ojos cerrados para no enredarlos en los pecados de otros? ¿Será que nosotros tenemos que volvernos ciegos para no pecar? Pídele a Dios que te limpie tus ojos, te los guardes para Él, que no permitas que te enredes con personas que no son leales, que no son personas que aman a Dios, que no son personas que sirven a Dios de corazón y que llevan una vida desordenada, una vida vacía, una vida llena de hipocresía, una vida fingida, que son cristianos de cuatro paredes. Cuando decimos cristianos de cuatro paredes, son personas que solo en la iglesia leen la Biblia, solo en la iglesia saludan al hermano, solo en la iglesia hacen todo lo que hacen. Pero fíjese que a veces aún y en las mismas congregaciones, en las congregaciones debería de mezclarse la gente, no hacer sus grupitos, separarse y solo a la hora del saludo, de la ida o regreso, buscar la comunión con los hermanos. Pero ¿qué está pasando en las congregaciones? Que hasta le reservan el asiento a una persona para que se siente con ellos y antes de que comience el culto están haciendo sus comentarios. Están haciendo sus críticas, sus comentarios, sus planes y todo lo que se habla como ser humano. Pero no le hablamos a los demás hermanos. Hay iglesias que uno no conoce a los hermanos y se los mencionan y tienen que decirle hasta los defectos que tienen. El hermano aquel hermano que tiene un lunar en la frente, aquel hermano que camina así, de esa manera nosotros damos referencia de la persona porque no las conocemos. Porque en la iglesia está habiéndose esos desórdenes. Que aquí solo se sientan las personas privilegiadas. Que los amigos se sienten allá atrás. Cuando los amigos son los que deberían de tener los lugares privilegiados para que escuchen la palabra y no estén platicando y perdiendo su tiempo. Todos los amigos que se invitan a una congregación que no son cristianos deberían de estar todos adelante. Pero no, ahí están las personas importantes. Hasta son decoradas las sillas donde se van a sentar. No, hermanos, ¿usted cree que a Dios le agrada todas esas cosas? ¿Usted cree que a Dios le agrada que nosotros nos preparemos para recibir a las personas importantes cuando los importantes son los amigos para que cuando se conviertan al Señor haya fiesta allá en los cielos? ¿Por qué nosotros somos tan hipócritas? ¿Por qué somos tan así que tenemos personas preferidas y decimos que amamos a Dios y menospreciamos a los desconocidos solo porque no los conocemos? ¿Por qué nosotros somos así? Si el mismo Jesús ponía de ejemplo que si entraba una persona humilde, nadie lo recibía, lo hacían que se sentara allá, o puso una enseñanza de que alguien había llegado y se había sentado en determinado lugar. Después llegó un hombre con sus buenos vestuarios, con sus anillos de oro, y lo han venido a sentar y han quitado a la persona que según ellos no valía nada, lo quitaron, lo mandaron para otro lado y lo sentaron a aquel señor. ¿Será posible que esto sea así? ¿Será posible que en la casa de Dios se esté haciendo ese tipo de cosas? ¿Será posible que en la casa de Dios se desprecie a los humildes? ¿Será posible de que es pecado ser pobre? ¿Será posible de que estemos equivocados nosotros y que las congregaciones deberían de estar llenas solo de personas de apariencia bonita, atractivos, y menospreciar a las gentes humildes, a las personas que no son de buen parecer? Mire David por su misma familia era menospreciado y él no era por no ser atractivo, sino por ser muy atractivo. Mire qué diferencia.
Él era un niño de cabellos rubios, ojos claros, piel blanca, y ya él lo tenían de cuidadero de ovejas, un pastorcito de ovejas, cuidando ovejas. Y este niño ni siquiera sabían que era hijo de, que ni siquiera sabían que era hermano de ellos porque nunca lo miraban hasta que lo mandaron a llamar y lo conocieron. Pero bien, estamos hablando, ¿verdad?, de las indiferencias del pueblo de Dios, de la deslealtad. Estamos hablando de que se necesita hacer un orden en el pueblo de Dios. Se necesita ordenar y hacer reformas en la iglesia. Se necesita de que los pastores den el ejemplo, de que los líderes que están de cabeza en una congregación empiecen a hacer reformas en la iglesia, pero no reformas para oprimir, para humillar, sino para exaltar el nombre del Señor, ordenando lo que está desordenado, confrontando al hombre con la palabra y haciéndolos entender que la vida que están llevando ante los ojos de Dios no es agradable porque se han enredado con mujeres que no son temerosas de Dios y están viviendo en fornicación a escondidas. O otros están viviendo en adulterio a escondidas. O otros les gustan las niñas y los niños. O que otros se están comiendo el dinero que es de los levitas y no se los dan a los que sirven en la obra del Señor. Porque todos los diezmos y ofrendas, primicias, eran puestos ante un altar porque era para ayudar a las personas, para bendecir a las personas que prestaban servicio en la obra del Señor. No es que se les pagaba, pero recuerde que el que trabaja en el altar vive del altar. Tenía que ayudársela a las personas porque tenían familia, pero ellos no les daban su salario a los levitas, no les daban su salario a los cantores, sino que había un solo desorden. Ahí metían mano los que ellos querían que metieran mano. ¿Estará sucediendo eso en su corazón, en su congregación, amado pastor, amado líder de una congregación? ¿Estará sucediendo eso allí que solo usted y su aliado sabe lo que está pasando con lo que la gente ofrenda para la gloria del Señor en el altar? Y usted no rinde cuentas a una congregación de lo que está pasando con esos dineros, sino que cada día tiene una innovación, una manera de innovación de estar sacándole dinero al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios quizás está hasta desempleado y no tiene cómo mantener a su familia. Y usted cada día maquina en la noche para llevar una estrategia nueva para ir a sacarle dinero a la congregación. Ese sería uno de los desórdenes que se dan en las congregaciones. Y no criticamos a las congregaciones grandes. Las congregaciones grandes critican a las congregaciones pequeñas y las pequeñas critican a las congregaciones grandes. Imagínense cómo está el pueblo de Dios. ¿A qué Dios estaremos alabando nosotros? ¿A qué Dios alabas tú? ¿A qué Dios sirve? Si tú como iglesia pequeña criticas a las iglesias grandes y tú como iglesia grande criticas a las iglesias pequeñas, se burlan de las iglesias pequeñas. Pero no hay iglesia pequeña cuando existe un Dios grande. ¿Sabe una cosa? Las iglesias pequeñas, son más fáciles para manejar para un pastor. Pero como el pastor lidia con personas, tendrá diferentes tipos de problemas con ellos, porque no todos son del mismo carácter, no todos son el mismo temperamento, no todos tienen las mismas actitudes ni actitudes. Algunos sirven en la obra de Dios sin mirar si le aplaude o no le aplaude. Otros sirven en la obra de Dios porque quieren ocupar los primeros lugares y que los vean los pastores. ¿Trabajas tú para Dios o trabajas tú para los pastores? ¿Trabajas tú para tu supervisor, para tu líder o trabajas para Dios? Si trabajas para Dios, a ti no te va a importar si te miran en la primera banca. Si trabajas para Dios, a ti no te va a importar si ellos se dieron cuenta si tú ofrendaste o no ofrendaste. Si trabajas para Dios,
Ellos no se van a dar cuenta que tú andas predicando el evangelio cuando no estás en casa. Cuando tú no vas a la iglesia, quizás andas allá invitando y llevándole la palabra a aquellos que no pueden moverse. Si tú trabajas para Dios, tú no tienes que rendir cuentas a nadie de las personas que tú andas evangelizando, porque hay una gran comisión que Dios ya la dejó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Es necesario que tengas una iglesia en la cual tú vas a tener un pastor que vas a respetar, pero no significa de que tú le vas a pedir permiso al pastor para cada vuelta que vas a hacer. Decirle: pastor, ¿me da permiso de ir a orar por una familia ya que están enfermos? Tú vas a ir a orar por esa familia y sí le vas a decir al pastor: pastor, fíjate que estamos visitando una familia en determinado lugar, les estamos dando seguimiento, a ver cuándo usted nos puede acompañar. Pero hay pastores que no se dan cuenta de lo que sus ovejitas hacen, porque el pastor no existe. El pastor anda ocupado con sus cosas, con sus deleites, con su mundo social. Y cuando el pastor se da cuenta de todos los problemas que han habido en su congregación, dice: yo no me di cuenta, nadie me lo dijo. Pero alguien dijo: nadie no lo preguntó. Nunca preguntó cómo estaba trabajando la iglesia, qué hacían, nunca visitó, nunca hizo nada. Amado pastor, yo te digo en este día, en el nombre de Jesús, no descuides las ovejas. Tú no eres un pastor de lujo, tú eres un pastor que ha sido llamado para liderar con un pueblo en el cual necesita guianza. Necesita ser como un Moisés que guió al pueblo de Israel sacado de la cautividad y llevado a la tierra prometida por Dios. Un hombre que se sometía a Dios y estaba con el pueblo de Dios. Un hombre que todo el mundo lo conocía porque él andaba con ellos. ¿Por qué te alejas de la congregación? ¿Por qué no te gusta involucrarte con las ovejas? ¿Por qué no comes en los hogares de los humildes? ¿Por qué tú no? Cuando tú empezaste hiciste todo bien, pero hoy se te han subido los humos, ya no quieres andar con la gente pobre, hoy solo quieres andar con la gente presumida, arrogante, altiva. Cuando tú estás llamado para hacer que esa gente se salgan de todo ese tipo de vida, de que no, que dejen el orgullo, que si quieren agradar a Dios tienen que ser humildes, sometidos a la palabra, ciñéndose la toalla en su cintura y siendo ejemplo de humildad. Hay que ordenar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está desordenado porque no hay un pastor que lo guíe, no hay un pastor que esté allí dirigiendo. Y si lo hay, es un pastor que está dando malos ejemplos y su congregación está como los machos cabríos saltándose la cerca. Tú le vas a dar cuentas a Dios de todo lo que hiciste y de lo que no hiciste. Y sobre tus hombros y sobre tu cabeza está la responsabilidad de que aquellas personas que tú nunca les hablaste con la verdad, que nunca los confrontaste con la palabra, sino que atañaste las sinvergüenzadas y el pecado de ellos, tú vas a ser responsable de cada uno de ellos. Tú conoces la palabra, estudias la palabra, empieza a hacer reformas en tu congregación y empieza a ordenar y acércate a cada oveja. Y no permitas los chismes en tu congregación, no permitas el divisionismo, no permitas que las personas sean altivas, no permitas el orgullo, sé tu ejemplo y sé tú humilde. Dios te ama a ti y a tu familia, Dios ama a tu congregación. Lo que no le gusta es el desorden con el que tú estás trabajando en la obra del Señor. Apartaste los ojos del Señor, en el Señor, y te ha vuelto a costumbres extrañas. Ya tú ya no quieres ser la persona que fuiste. Está bien que no quieras ser la persona pecadora cuando eras mujeriego, cuando eras borracha, cuando eras prostituta, cuando eres ladrón, cuando eras todo eso. Está bien porque eres una nueva criatura. Pero sigue siendo peor porque a escondidas estás haciendo las cosas que a Dios no le agradan. A escondidas estás oprimiendo al pobre. A escondidas hablas de los hermanos con las personas que están a tu alrededor y les estás dando un mal ejemplo, criticando a las personas. Tú no les estás ayudando, tú estás afectando la congregación,
Tú tienes que ser una persona prudente y no permitir el chisme en la congregación, no permitir que nadie hable de nadie, porque en algunas ocasiones solo dicen no hay que hablar de las autoridades, hay que respetar las autoridades, pero ¿de qué autoridades hablas? Si nosotros no tenemos que hablar de nadie, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Amar al prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Pero antes, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu mente, y aún más allá de tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, tú amarás al prójimo como a ti mismo, y no le desearás el mal a nadie, ni despreciarás a nadie, porque tú lo amas a Él y no quieres hacerle lo que tú no quieres que te hagan a ti. Empieza a ordenar tu vida, tu familia, y ordena la casa del Señor. Saca todo lo que no sirve de allí. Reprende con la palabra, confróntalos con la palabra, llámalos al arrepentimiento y sé ejemplo tú primero. Pero ya no te andes con rodeo, no tengas miedo que se van a ir. Si son personas que Dios las trajo a tu congregación, no se van a ir, van a llorar, van a estar un poco molestos, pero van a reaccionar y recapacitar. Pero tú vas a salir de la responsabilidad y cuando el Señor te llame a su presencia, serás como el obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra y llega seguro a la presencia del Señor y no tiene miedo de lo que Dios le dirá, porque ha hecho las cosas bien, ha cumplido con su responsabilidad. Empieza a hacerlo desde ahora. Y cuando digo pastor, también es para cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad ante Dios, todos, de hacer las cosas bien, de traer reformas a nuestra vida, cambiar lo que ha estado mal, lo que ha estado torcido, lo que ha estado impuro y venir al arrepentimiento a los pies del Señor, a limpiar nuestra conciencia ante los ojos de Dios y reconocer y pedir perdón. Lloramos ante la presencia del Señor, no lloramos ante la presencia de un hombre. Lloremos en la presencia de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú aún no conoces, dice Jeremías 33:3. Yo te amonesto en este día y me amonesto a mi persona. Busquemos de Dios, arrepintámonos, levantémonos y edifiquemos. Cuando Dios venga en las nubes a llevarnos a cada uno de nosotros, no te vayas a esconder de Dios, porque a donde quiera que tú te quieras esconder, el Señor te encontrará. Cuida la congregación, las almas que Dios te ha confiado, cuídalas, protégelas de los lobos que andan vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Defiende la congregación y enséñale a caminar en pos de Dios. No tengas sumergidas a las personas, no les prohíbas a la gente cosas que no debes de prohibirles. Lo único que tienes que enseñarles es la palabra del Señor. Y estar recalcando a diario, amar a Dios sobre todas las cosas, apartarse del mal y seguir haciendo el bien. Y ser temerosos, ser humildes, sometidos a la palabra. Y esta palabra es para mí, que el Señor nos ayude a cumplirla. Señor mi Dios, en esta mañana te damos gracias por este momento de reflexión. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Te pedimos perdón porque hemos prestado nuestros oídos para escuchar chismes y cosas negativas. Te pedimos perdón, mi Dios. Te pido perdón por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Te pido perdón por mi familia. Te pido perdón por mis vecinos. Te pido perdón por el pueblo. Te pido perdón por mi ciudad, por mi barrio, por mi colonia. Pero te pido perdón por los pecados de tu iglesia, Señor. Ten misericordia, Señor, de las congregaciones. Ten misericordia y haznos entender cuando andamos haciendo cosas malas. Haznos entender tú a nosotros, Señor, para poder enderezar nuestros caminos y ir en busca de ti y humillados y pedirte perdón reconociendo que te hemos fallado. Que en este día esta palabra pueda llegar a cada corazón y que pueda haber cabida en cada corazón y sobre todo tomarla para nosotros y hacer un examen de conciencia que sí te hemos fallado.
Hemos prestado nuestros labios, nuestros ojos y nuestros oídos, aún nuestras manos y nuestros pies para ir en pos de cosas que no son correctas ante tus ojos. No permitas que nuestros hogares sean abiertos a personas que son enemigas tuyas. No permitas que en las congregaciones se les dé privilegio a las personas que son enemigas tuyas porque no están haciendo las cosas correctamente. No permitas que hayan preferencias en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, que no hayan preferencias, Señor. Que confrontemos al hombre y a la mujer, al joven, con la palabra de que si algo no está haciendo bien, que sean confrontados con la palabra y que sean puestos en disciplina ellos solos, que se pongan en disciplina hasta que se sientan que están haciendo las cosas bien, pero debemos de aprender y empezar de nuevo, ordenando tu casa de oración, los utensilios que fueron sacados de tu casa, que vuelvan a sus lugares de honor, a los lugares de privilegio, que tus atrios no sean para estarse revolcando como el cerdo en el lodo, que tus atrios no sean como el vómito del perro, que lo vomita y se lo vuelve a devorar. Que tus atrios sean, como dijo el salmista David, que entremos por sus atrios con acción de alabanza. Y que nosotros podamos, Señor, reconocer que tu casa es casa de oración, no casa de mercado, donde se hace todos los desórdenes que se hacen en un mercado, donde todo el mundo grita, habla, corre, critica, se burla, etcétera, etcétera. Enséñanos, Señor, a guardar nuestra casa, nuestro templo, el cuerpo nuestro, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Saca de nuestros corazones todo utensilio que nos sirve y pon los utensilios de honra para ti, Señor, nuestros corazones y nuestros miembros. Y que en nuestros hogares no hayan cosas ocultas, Señor, y que en las congregaciones no haya nada oculto, que todo sea sacado a la luz, pero para que sea transformada y no humillada y avergonzada. Que mejor seamos avergonzados aquí por nuestro mal proceder y no seamos avergonzados allá en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana y que todo sea para la honra y la gloria tuya. Solamente soy instrumento tuyo. Y que seas tú glorificado, Señor, que seas tu nombre bendito por los siglos de los siglos, Señor. Y no permitas en mí la altivez y el orgullo. No permitas, Señor, que en mí pueda haber soberbia. No permitas en mí, saca de mí todo lo que no sirve y hazme un instrumento nuevo, pulido como el oro, y que seas tú, Señor, llenándome de tu presencia, cambiando toda área que aún falta por cambiar. Todo te lo pongo en tus manos de amor y que guardes a mis hijos, mi esposo, mi familia y que guardes a todas las congregaciones que te sirven, te honran y te sirven de corazón. En el nombre de Jesús he orado en esta mañana confiando de que este día tú harás milagros poderosos en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras congregaciones y en nuestros países, en nuestras ciudades y en el mundo entero, porque tu venida está muy pronto. Te buscamos ahorita que puedes ser hallado. Ayúdanos, Señor, a estar agradables a tus ojos. En el nombre de Jesús he orado y te doy las gracias. Amén.